Le voy a pedir que me acompañen al Salmo 150. Un salmo que termina con una exhortación. 150 salmos donde se muestra a Cristo en cada uno de ellos. 150 salmos donde se ve a corazón abierto y desnudo las emociones del salmista y lo que el Espíritu Santo inspiró para escribir cada uno de estos 150 capítulos. Y a través de cada uno de estos capítulos de los Salmos podemos ver y entender que no es fácil ser hijo de Dios, puesto que están cargados de angustia, de dolor, de pedir auxilio, de confesar pecados, de buscar el perdón, de sentir sed. Cada uno de esos salmos habla, y que muchos de nosotros hicimos lecturas y devocionales en salmos, y pudimos ver que todos tienen respuestas de bendición de parte de Dios. O sea que uno se podría preguntar por qué el último salmo, el 150, termina con una exhortación. Podría haber sido quizás con una palabra de aliento, aplicarlo a lo aprendido. Podría haber sido quizás o un cántico simplemente de acción de gracias, pero es una exhortación a alabar a Dios y dice con instrumentos de música. Así que este salmo es una canción, es un cántico. Muchos de los que están aquí seguramente en su vida cristiana lo habrán cantado alguna vez al Salmo 50, aunque hay varias versiones musicales, porque la letra está acá en la Biblia. Pero lo más importante es entender que este es un salmo donde se exhorta al pueblo de Dios a no perder el objetivo de por qué fuiste creado y para qué el Señor te salvó. Y específicamente es para alabarle. Y esto como una exhortación o una instrucción de alabar a Dios con instrumentos de música, podríamos nosotros aplicarlo a un grupo reducido de ministros de alabanzas y músicos. Pero en realidad esta es la culminación de un salmo que se le da a todo el pueblo de Dios. Así que vamos a meditar en él y vamos a extraer algunos principios aplicativos para nuestras vidas de por qué este salmo nos exhorta a que alabemos todo el tiempo, como concluye diciendo todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a tomar lectura del Salmo 150. Dice, alabad a Dios. ¿A quién hay que alabar? ¿Por qué será que dice que alabemos a Dios? Porque el hombre por naturaleza es un adorador. El hombre por naturaleza alaba y busca a quien alabar, pero no quiere alabar a Dios. Porque la naturaleza que tiene el hombre caído es contraria a Dios y no busca a Dios. Por lo tanto, este capítulo va específicamente dirigido a redimidos, a cristianos. Por eso dice, alabad a Dios. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos de júbilo, resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo
y el versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Estos 6 versículos tienen una palabra que se repite en todos. ¿Cuál es la palabra? Alabadle. Así que, ¿cuál será el tema central de la predicación, la enseñanza? La alabanza. Ahora, ¿puede alguien alabar a Dios como Dios demanda si no lo conoce? Imposible. Alabar a Dios es necesario poder alabar con entendimiento. Recién hemos cantado una canción bonita que dice 1000 razones o 10.000 razones para alabar. Pero creo que nos quedamos cortos con 10.000 razones. Si tuviésemos que hacer lo que dice el Salmo, y especialmente el Salmo que dice que no alcanzaría el tiempo para enumerar todas sus obras. Si tuviésemos que enumerar cada una de sus obras, no nos alcanzaría el tiempo para alabarle. Enumerarla cada una no sería posible, pero sí podemos resumir que el motivo de nuestra alabanza se resume en una sola persona: Cristo. Por lo tanto, alabar a Dios como Él reclama es conocer a Cristo. Porque alabar al Señor Jesucristo es alabar todo lo que una eternidad no nos alcanzaría para lograrlo. Este salmo es una exhortación. Como ser exhortación, debe haber una recepción a la exhortación. Porque, ¿qué entendemos por palabra exhortar? Es corregir contundentemente para poder aplicar un carácter, una conducta o un cambio que la exhortación demanda. Por lo tanto, alabar a Dios es, en este último capítulo de los Salmos, una exhortación a que no caigamos primero en la autosuficiencia, de que yo solo puedo. Alabar a Dios es reconocer que Él es Dios y que nosotros somos ovejas de su prado. Alabar a Dios es reconocer que Él es digno de alabanza. Pero vamos a enfocarnos en estos 6 versículos para aplicar el método interpretativo. Para los predicadores, saben que para hacer una exégesis del texto necesita aplicar algunas reglas interpretativas. Y eso, por ejemplo, es hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, nosotros en estos 6 versículos podemos encontrar 4 principales preguntas. La primera pregunta está en el versículo número 1. Y la pregunta sería: ¿a quién alabar? Y dice: alabad a Dios en su santuario. La segunda pregunta es: ¿dónde alabar? Y la respuesta es: en su santuario. La tercera pregunta sería: ¿por qué debemos alabar? Y lo dice el versículo 2: por sus proezas. La cuarta pregunta, ¿cuál sería? Es: ¿de qué manera o cómo alabar? Y dice el versículo 4 y 5, del 3 al 5, en este caso, la enumeración de los instrumentos musicales. Y la última pregunta es: ¿quiénes pueden alabar al Señor? Y la pregunta es: ¿todos pueden alabar a Dios? ¿Todos alaban a Dios? ¿Podemos llegar al punto de que todos o todo lo que respira alabe al Señor? Para eso necesitamos responder las primeras preguntas para poder llegar al final y entender la necesidad de ser un cristiano agradecido, que alaba a Dios. Lo primero es que vamos a ver es la pregunta: ¿a quién alabar? Y el salmista identifica directamente a quién: alabad a Dios.
La pregunta que podemos hacerle a esta pregunta es, el ser humano puede alabar cualquier cosa menos a Dios? Sí, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza es alabar. Denme algún ejemplo a quién la gente sin conocer a Dios alaba todo el tiempo. ¿A quién alaba la gente? A deportistas, por ejemplo, ¿sí? ¿A quién más? A equipos de fútbol. A- Ajá. Pero ese Baal es con B corta y el otro es con B larga. Es más bien es liberar la carne, eso significa carnaval, ¿sí? Alaban el desenfreno, ¿no es cierto? ¿Alaban qué otra cosa? El hombre alaba a un cantante, alaba su vida, alaba a su familia, se alaba a sí mismo. Si no, grábese cuántas veces dice yo en el día y se alaba a sí mismo. Yo esto, yo aquello, yo hago esto, yo, es alabanza. Porque la naturaleza de todo ser humano es alabar. Alabar es una cuestión de naturaleza. El hombre busca a quien alabar y busca a través de las formas que quiere alabar. Si no tiene a quien alabar, se inventa ídolos para alabar. Pero el hombre por naturaleza alaba, pero no alaba a Dios porque según la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Nadie quiere alabar a Dios salvo a que sea transformado. Si una persona ha sido regenerada, nacida de nuevo, es entonces en que esa persona busca alabar a Dios, porque Dios busca a esos adoradores que le adoren. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros vemos es ¿a quién debemos alabar? Y la prioridad del salmista como una exhortación es que debemos alabar a Dios. Porque Dios es digno de alabanza. Porque Dios merece nuestra admiración, nuestra expresión de agradecimiento. Dios recibe la gloria. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos emocionales y alabamos cualquier cosa que pertenece la alabanza a Dios? No alabamos a Dios como deberíamos. Entonces esto tendría que hacernos reflexionar por qué el cristiano, o quizás la pregunta más personal, ¿por qué yo no alabo a mi Dios como debería alabar a Dios? Porque claramente no identificamos que la alabanza en la vida de un creyente es vital, es necesaria, es para siempre. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Amén. La segunda pregunta es, ¿dónde alabar a Dios? La respuesta está aquí en la palabra. Dice, en su santuario y en la magnificencia de su firmamento. Ahora acá hay dos cosas importantes para ver. Debemos entender nosotros que después de la caída y después de la historia que revela el Antiguo Testamento de cómo el pueblo escogido por Dios cayó bajo esclavitud en Egipto durante 400 años, Dios es el que decidió libertarlos, sacarlos de la esclavitud, y en medio de ese peregrinar en el desierto de Egipto a la tierra prometida, es Dios el que le dice a Moisés, Moisés, quiero que levantes un tabernáculo, porque yo quiero habitar junto con mi pueblo. Por lo tanto, Dios es el que decide venir a vivir con su pueblo, y el lugar era un tabernáculo, era una carpa diseñada por Dios y ordenada minuciosamente a Moisés de que cumpliese con todo lo que Dios le mostraba en el monte.
Ese tabernáculo sirvió como una transición durante la peregrinación en el desierto hasta que Dios incitó el corazón de David a que edificase una casa para Dios, pero fue Salomón el que terminó recibiendo la dirección de su padre para edificar lo que se iba a llamar el primer templo, donde la presencia de Dios estaba allí. Ahora, la exhortación es alabar a Dios en su santuario. Si nosotros vamos rápidamente al capítulo 15 del Salmo 15, versículo 1, dice como una pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjense en que dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y seguidamente hace otra pregunta y dice, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Notan la diferencia? Una cosa es un tabernáculo y otra cosa es un monte santo. El tabernáculo es un lugar que servía como una tienda provisoria móvil que se trasladaba mientras iban peregrinando de un lugar a otro. Pero el monte santo o el monte de Sión, donde estaba establecida, era un lugar alto, un lugar fijo, un lugar que representa algo inamovible, eterno. Por lo tanto, nosotros vemos que nuestra vida redimida por Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Egipto, pero tampoco somos residentes de esta tierra. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Pablo dice en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros somos llamados a adorar y alabar a Dios en el tabernáculo hasta que lleguemos al Monte Santo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará, vivirá en tu Monte Santo? Si puede entender claramente esta alusión, está diciendo que ¿dónde vamos nosotros a adorar a Dios? Ya sabemos a quién vamos a adorar. La exhortación es, adoren a Dios, alaben a Dios. ¿Dónde? En su santuario. Perfecto. ¿Este es nuestro santuario, el santuario de Dios? No. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Hay que ir a Jerusalén? No. Porque inicialmente Dios diseñó un tabernáculo que allí Él iba a estar en su presencia. Luego fue el templo que construyó Salomón. Pero luego de la venida de Cristo y la muerte y la resurrección de Jesucristo y la ascensión y la llegada del Espíritu Santo, ahora ese tabernáculo, ese templo santo es donde Dios habita y que no está hecho por manos humanas ni ladrillos, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que la misma palabra nos está exhortando a que alabemos a Dios, y alabemos a Dios es un santuario. ¿Puede levantar el dedo y señalar cuál es el santuario de Dios? Ahora, nosotros estamos aquí en este peregrinar como tabernáculo. ¿Por qué? Porque todavía este cuerpo está corrompido por el pecado. Pero cuando Cristo venga y seamos transformados en gloria, entraremos a la gloria misma del Señor, permanente y para siempre. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad alabar a Dios en el lugar más santo que puede existir. Es en mi vida. Porque Dios decidió habitar en ti y en mí. Amén. Ahora veamos. ¿Qué motiva la alabanza? ¿A quién hay que alabar? A Dios. ¿A dónde vamos a alabar a Dios? En mi vida. En mi vida. Nosotros nos juntamos para alabar a Dios porque mientras más nos juntamos, allí perfecciona el Señor la bendición. Porque cuando dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos,
está aplicando a que todos nosotros, reunidos bajo el mismo nombre, alabamos y bendecimos a nuestro Dios, y el Señor allí envía bendición y vida eterna. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? Y eso creo yo que es el punto en el cual responde por qué hay tantos cristianos que no alaban a Dios como debería. Debemos cantar, pero más que cantar, es glorificar y alabar a Dios todos los días. Ahora, piensa, ¿cómo es el nivel de tu alabanza? Porque no me digas que no te sale a alabar porque la naturaleza tuya y mía es alabar. Todo el tiempo estamos alabando, todos los días alabamos. Alabamos al cantante, alabamos al equipo de fútbol, alabamos tu casa, alabamos tu trabajo. Estamos todo el tiempo, por naturaleza, no nos cuesta alabar, no nos cuesta engrandecer, no nos cuesta decir qué ídolo, qué genio, no nos cuesta desprender un abrazo a quien admiramos. El problema es, ¿por qué le cuesta al cristiano alabar a Dios? ¿Y por qué le cuesta al cristiano alabar a Dios en su santuario? Que es en su propia vida. ¿Por qué le cuesta alabar a Dios en tu propia vida? Y el versículo 2 dice el por qué debemos alabar a Dios. Y dice, alabadle por sus proezas. Alabadle por sus proezas. ¿Sabe lo que es una proeza? Es una hazaña inigualable. Cuando alguien hace una proeza, es algo, es único, lo que hizo es único. Es inigualable, lo que hizo es maravilloso. Fue más allá de que otro lo pudiera haber hecho así, de esa forma. Estuve anoticiado después de unas fuertes lluvias acá en Tucumán, que un hombre salvó a 7 personas bajo un puente de una inundación. Y eso es una proeza, porque no lo hace todos los días, lo hizo una sola vez. Y quizás no lo hicieron otras personas, sino que él lo pudo lograr. Esas son proezas. Ahora, ¿cuáles son las proezas de Dios? Porque no podemos nosotros a nuestro Dios traerlo al nivel terrenal, sino que Él está por encima de todos. Y la Biblia muestra 2 principales proezas. La principal proeza que nosotros vemos en la Biblia es que Dios es el creador de todo. Su creación. Porque Él hace cosas de la nada, de lo que no existe. Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Debemos corregir, muchas veces nosotros hemos sido mal enseñados a que debemos orar visualizando y llamando las cosas que no son como si fuesen. Y eso no es otra cosa más que metafísica. El único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios, porque Él solamente dijo sea y fue hecho todo lo que existe. Esa es una proeza porque nadie puede igualar lo que Él hizo. Pero lo más grande y aún más grande que la proeza de la creación es lo que corona a nuestro Señor Jesucristo, es la segunda proeza, que es la redención. Rescatar lo que Él creó, pagar con su propia sangre. Ese es Dios el que se encarnó, el que vino a morir para salvar tu vida y mi vida en la persona de Jesucristo. Es Él el que pagó con su vida, por tu salvación, por el rescate. Si el cristiano dice que alaba a Dios porque canta simplemente el Salmo 150, o porque canta mecánicamente, o porque canta con una costumbre, que porque hay que cantar, pero no entiende que nosotros cantamos y alabamos a Dios porque Él nos creó y porque Él nos compró. Porque somos creados por Él y fuimos comprados por su propia sangre. Es un motivo eterno para alabar a Dios. Así que dice claramente que debemos alabar a Dios en nuestras vidas, porque fuimos creados y porque fuimos redimidos por nuestro Dios. Yo creo que eso es suficiente para quedarnos afónicos todo el tiempo cantando y poder cantar y alabar a Dios y agradecer a Dios todos los días.
Ahora mire que esa pregunta tiene dos respuestas. Una, por sus proezas. Pero aquí viene la parte en la cual muchos cristianos no pueden entrar a un nivel más profundo de alabanza, porque no solo entienden que fueron creados y comprados por la sangre de Cristo, sino que la segunda parte del versículo 2 dice: alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y esa palabra conforme significa el descubrir los motivos de por qué yo puedo alabar a mi Dios. Porque conforme a la magnificencia, a la muchedumbre, de su grandeza, quiere decir que nosotros hemos comprobado su amor, su compasión, su misericordia. Hermanos queridos, nosotros no vivimos con una misericordia rancia, añeja, ya desgastada. No es que Dios te dio la misericordia, su misericordia el día que te convertiste y ya huele a rancio, viejo. No, dice Lamentaciones capítulo 3 que por las misericordias de nuestro Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana estrenamos misericordia nueva para cada día. Por eso es que nosotros debemos atrevernos a que por fe empecemos a caminar creyendo y confiando por la fe en la muchedumbre de su grandeza, su misericordia. ¿Saben por qué hay cristianos que no alaban más de lo que deberían? Porque prefieren quedarse en su nivel de control, de seguridad. No avanzan más, porque no se quieren arriesgar más, porque no quieren exponerse más. Tienen miedo de perder el control. Pero ¿saben, hermanos? Conocemos más del amor de Cristo cuando más tribulaciones hemos sido rescatados por Él. Nos sentimos más seguros cuando somos más sitiados por enemigos. Nos sentimos más amados cuando somos más rechazados. Nos sentimos nosotros mucho más fortalecidos cuando nosotros declaramos cuán débiles somos delante de Él. Así que atrévase a alabar a Dios por sus proezas y conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ahora, la otra pregunta, ya hemos visto a quién alabar: a Dios. ¿Dónde? En su santuario, en nuestras vidas. ¿Por qué? Por sus proezas y por sus muchedumbre de su grandeza. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Lo que usted ve en el versículo 3 al 5 no es que durante todos los días vamos a estar con la bocina y la matraca y ¿cómo se llama? Y las trompetas y los tambores, porque los vecinos nos van a poner presas, ¿cierto? Esto es lo que está hablando aquí, es algo para que nos lleve a nosotros a reflexionar de lo siguiente. Esto es una exhortación a usar los instrumentos de música para alabar a Dios, y puede ser tomado de una forma literal, pero más bien está llevándonos a una plenitud y especialmente a una armonía. Los que saben música, los que conocen música, o los que estudiaron o estudian música, saben que la música tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? A ver lo que saben música. Primero es melodía. Después, ¿cuál era? Armonía y ritmo. Tiene un orden. Y cada instrumento musical en una orquesta debe respetar lo que el director marca para que haya una armonía general y esa sinfonía se disfrute. ¿Cuántos vieron alguna vez una serie del Chavo del Ocho que tocaban instrumentos musicales? ¿Vio que así nosotros podemos cometer los mismos errores, que cada uno toca lo que quiere y solamente es un bochinche? La misma palabra nos está enseñando a que si vamos a alabar a Dios, lo hagamos con armonía
en una sinfonía aplicando todos los instrumentos. ¿Saben qué significa? Que no únicamente le alabes a Dios un miércoles o un domingo cuando vengas un par de horas a cantar a la iglesia. Que le alabes a Dios en el trabajo. Que le alabes a Dios mientras estudias. Que le alabes a Dios mientras estás embotellado en una cola de fila de auto y no puedes pasar. Que alabes a Dios cuando tenés que pagar un impuesto y una cola de 2 cuadras y tenés que hacer cola en el sol. Que le alabes a Dios en todo tiempo, en todo momento. Está hablando de la plenitud de una alabanza. Quiere decir que tu vida esté afinada, que esté en sintonía, que esté en armonía. Porque imagínense de que ustedes llegan a la iglesia y nos vemos todo el domingo cantando, alabando a Dios, pero más tarde esa persona insulta porque su equipo está perdiendo en el partido de fútbol. Quiere decir que no está siendo genuino o algo está fuera del orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y lo que vemos nosotros es que no puedes decir que eres un adorador o que alabas a Dios en tu vida conforme a toda su grandeza y a sus proezas si estás desafinado. La misma palabra nos enseña claramente de que Dios no recibe las cosas hechas en la carne. Yo puedo cantar y puedo cantar toda mi vida, pero si lo hago en la carne, para nada aprovecha, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que afectan mi vida en mi relación con Dios se llama la hipocresía. ¿Por qué? Porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y nosotros no estamos alabando a la gente, estamos alabando al Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Por lo tanto, yo debo entender que mi vida debe estar en sintonía y el que afina el instrumento de mi vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Levítico está diciendo claramente, no andarás chismeando porque cometes homicidio. Y firma, yo Jehová. Así lo dice Proverbios, que no andemos de casa en casa, que controlemos nuestra boca, que no seamos calumniadores. Salmo 15, que no calumniemos a los hermanos. Porque todas estas cosas pertenecen a la carne y lo único que hace es desenfocarnos de la sinfonía de Dios, de esa armonía, de esa música que alaba al Señor, porque es clara la exhortación. Alaben a Dios en su santuario. Y dice la palabra santuario, porque los que habitan allí son santos. ¿Y por qué son santos? Porque Él es santo. Como verán, este Salmo 150 es una exhortación difícil. Porque si nos ponemos a pensar, decimos, ¿no estamos todos en falta? Y la respuesta es clara, sí. Claro que estamos en falta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener una alabanza como Dios demanda? Pues aquí está Cristo en este Salmo. El que agradó al Padre. El que satisfizo al Padre en su justicia. El que deleitó los ojos del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y nuestra vida está unida a Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, estos versículos donde vemos una enumeración de instrumentos musicales nos está diciendo, alábenle al Señor en todo tiempo, con toda su vida, que su vida esté afinada por el Espíritu Santo y que nosotros podamos autoevaluarnos y conocernos sabiendo que las cosas que a Dios no le agrada, yo las tengo que hacer morir en mí. ¿A quién alabar? A Dios. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a alabar todo menos a Dios. Pero Dios quiere que le alabemos a Él. ¿Dónde alabar a Dios? En su santuario. ¿Quién es el santuario? Soy yo. Antes era una tienda, un tabernáculo, luego pasó a ser un templo de piedra, pero ahora somos nosotros el templo vivo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios quiere que le alabes en tu vida. ¿Por qué alabar a Dios? Por sus proezas, dice. 2 principales y grandes proezas. Dios es el creador y Dios es el redentor. Nos creó y nos compró.
Y además, dice la palabra conforme a la multitud de sus grandezas. ¿Comprobaste tú, amado hermano, la grandeza del Señor? Y la pregunta que hemos respondido recién es, ¿de qué manera? Con todo lo que eres, en todo lo que haces, trabajo, actos, pensamientos, palabras, conducta, alaba al Señor, que Él reciba tu alabanza, que consagres todo al Señor diciendo, Señor, todo es de ti, por ti y para ti, porque es para tu gloria. Pero la conclusión es la última pregunta. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? Según el versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe a Dios. Es obvio y lógico entender que está hablando de alguien que está como, si respira está como, vivo. Porque el que está muerto puede respirar. No, si está muerto no va a respirar, es natural. Chequear a una persona si tiene vida, le ponen la mano o un espejo para ver si tiene aliento de vida, porque si no respira no está vivo. Por lo tanto, no puede alguien que está muerto alabar a Dios. Porque si alguien está muerto no alaba a Dios, sino que alaba todas las cosas menos a Dios. Pero claramente vemos esta palabra diciendo todo lo que respira, alabe a Jehová. Y acá es donde nosotros podemos sentirnos muchas veces con un desaprobado. Porque tenemos la tendencia de juzgarnos. Y tenemos la tendencia de calificarnos a nosotros mismos y decir, estoy reprobado. Porque póngase a pensar cuántas veces por día alaba usted al Señor. ¿Cuántas veces por día? Nos cuesta. Es más, podemos decir, yo no alabo al Señor. Algunos pueden excusarse diciendo, yo no alabo al Señor porque canto feo, porque soy desentonado. Otros pueden decir, yo no alabo al Señor porque no me conozco las letras. Otro simplemente puede decir, yo no alabo al Señor porque no tengo tiempo. Lo más importante es que acá aparece en el versículo 6, en su Biblia y en mi Biblia, la palabra Jehová, pero escrita de otra forma. ¿Cómo dice? Ya. Y esa letra A simplemente está puesta como se lo ponen cuando decimos Yahweh. Se ponen las letras, las vocales, para que se pueda de alguna forma pronunciar el nombre del Señor, porque el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tenía tanta reverencia y tanto temor que ellos decían Hashem, que significa el nombre. ¿Cómo se llama tu Dios? Ellos decían Hashem. ¿Pero cuál es su nombre? Y Hashem significa el nombre. ¿Cómo es el nombre de tu Dios? Es Hashem. ¿Por qué? Porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. La pronunciación Yahweh, introduciéndoles vocales, está puesta de una forma para que podamos mencionar el nombre del Señor. Pero esa palabra que usted tiene en su Biblia, Ha, está haciendo referencia a ese nombre, Yahvé o Yahweh, que está agregada a las vocales para que se pueda nombrar. Porque, ¿vio cómo se escribe Yahweh? Es Y-H-W-H, no tiene vocales. Pero ¿sabe cómo se pronunciaría? Como un respiro. Yahweh, como un respiro. ¿Saben cómo decían los hebreos que ellos mencionaban? Ellos alaban a Dios cuando proclaman el nombre de Dios, y la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Dios. ¿Sabe usted cómo alaba a Dios? Mientras respira. La idea de esto es,
Haga. Hágalo, practique. Algunos deberían decir, pero ese es otro porque veo que algunos están... Pero la pronunciación es esa. ¡Wow! ¿Sabe qué te está diciendo el Salmo 50? Que por ser creación y por ser redimido, por ser su hijo, por Él habitar en ti, tú respirar alaba al Señor todos los días y todo el tiempo, aunque tú no te des cuenta. Wow. Le hago una pregunta. ¿Usted se da cuenta todo el día que está respirando? ¿Vio que no se da cuenta? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando le agarra asma o Spock y empezamos. Cuando empezamos a silbar y ya no es Yahweh, ¿no? Cuando una persona ya no se da cuenta que no está respirando bien. Primero por una cuestión de naturaleza. Yo intenté, pero no me salió. Quise respirar bajo el agua y lo único que hice es ahogarme. Porque no es mi naturaleza. Mi naturaleza está para respirar el aire. El soplo, el ruaj de Dios, ese aliento de vida que Él dio en Edén a ese hombre que Él formó. Mientras respira, todo lo que respira alaba al Señor. Y aquí incluye incluso a los que no quieren alabar a Dios. Mientras respiran, Dios es glorificado porque todo el tiempo su nombre está en la boca de todos. Aun cuando duermes, sigues nombrando su nombre. Por eso, mi amado hermano, practica y ejercita la confianza y la seguridad de que lo que tienes para alabar se llama vida. Y si vives es para que le alabes. Pero ahora entendemos con todas estas preguntas de que no alabamos como corresponde porque no entendemos que debemos alabar a Dios. Ahora, podemos empezar de nuevo el sermón desde el versículo 6 diciendo, cada vez que respiras alabas a Dios, pero agregándole que debes alabar en todo lo que haces, todo el tiempo de tu vida, y debes alabarle comprobando su grandeza y su fidelidad y su misericordia todos los días, y debes a Él alabarle principalmente porque entiendes, crees y vives sus proezas. Él te creó y Él te redimió. Por eso es que el lugar donde tú debes alabar a Dios es en tu santuario, es en tu vida. Y el único destinatario de tu alabanza es Jesucristo. A Él va mi gloria, mi alabanza y mi admiración. La pregunta es, ¿te diste cuenta que alabas a Dios todo el tiempo? Aunque no quieras, aunque estés enojado, aunque estés molesto, aunque estés deprimido, aunque estés fatigado, aunque pienses que Dios te ha olvidado. Todo lo que respira, alabe a Yahweh. Su nombre es Jehová salva, Dios de mi salvación. Oremos. Queremos darte a ti la gloria, Señor. Queremos alabarte, aún mucho más con entendimiento. Señor, porque esta es una exhortación a no dejar de alabarte nunca. En mis pensamientos, en mi meditar cada día, en mi tiempo a solas contigo, pero también en los tiempos de ocupación en el trabajo y aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Señor, la respiración se puede acelerar,
pero no se termina por más crisis que hayas. Señor, mientras respira, mi alma te alaba. Y tu nombre es pronunciado y glorificado. Oh Señor, digno eres tú de alabanza. Digno eres tú de alabanza. Y nuestro cántico es elevado a ti, Señor, porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor.